agradezco que esta noche me acompañe aquí en el estudio de Excelsior Televisión María de Lourdes Melgar Palacios, subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Vamos a hablar con ella precisamente sobre la Ronda 1. Buenas noches, subsecretaria. Muy buenas noches, bienvenida Pascal. a Excelsior Televisión. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahí está la información resumida. Mucha expectativa ha generado esta Ronda 1. ¿Cómo va a comenzar? Empieza con las prebases en noviembre y después, ¿qué ocurre? Bueno, yo me iría incluso un paso atrás. Un paso atrás. El primer paso, que fue este preanuncio que hicimos el 13 de agosto, en el cual pues mostramos ya cuáles serían aquellas áreas y campos que estarían dentro de la licitación. Vamos a estar recibiendo cierta retroalimentación de la industria a través de un proceso completamente transparente, en el cual recibiremos preguntas, y en eventos públicos que estaremos organizando los siguientes meses daremos respuesta a estos comentarios que nos presente la industria. Me imagino que pues quizá de manera informal ya han expresado pues algún punto de vista, alguna posición respecto de lo que viene en esta Ronda 1. ¿Cómo siente la industria respecto de lo que se está abriendo en México por primera vez en la historia? Pues yo diría que muy interesada, y a mí de las cuestiones que me dan particularmente gusto es que sin duda hay empresas extranjeras interesadas, pero también hay empresas mexicanas. Hay mucho interés de empresarios mexicanos que han venido trabajando del otro lado de la frontera en Estados Unidos, o algunos que han sido contratistas de Pemex, que ahora ven la oportunidad de convertirse en empresas petroleras. Qué bueno que lo menciona, porque justamente quería yo preguntarle sobre las empresas mexicanas. Digamos, lo que se ha discutido, lo que ha generado mucha discusión a nivel nacional es la posible llegada de grandes consorcios internacionales, cuya presencia en México ha generado la duda de si no seremos demasiado novatos para lidiar con ellas en esta nueva etapa del sector energético del país. Pero qué bueno que menciona las nacionales, porque quisiera preguntarle si en el contexto de esta reforma energética y de las licitaciones de la Ronda 1 hay la intención de que pues, las empresas mexicanas pudieran formar una industria petrolera nacional. Por supuesto, y sin duda ese es uno de los objetivos que nos hemos planteado en el gobierno federal, es el poder atraer a empresas mexicanas, que se genere una industria petrolera mexicana, y que no nada más tengamos a contratistas, como ha sido el caso hasta ahora, sino que empecemos a ver a empresas mexicanas. Tengo entendido, pero usted me lo aclarará, espero, porque debe tener la información, que solamente hay una sola empresa mexicana que en el contexto de la anterior reforma energética, de los contratos incentivados, ha producido petróleo en México. Bueno, ha habido dentro de sin duda hay una empresa privada, el grupo Diabás, que está presente. Tenemos otras empresas mexicanas, por ejemplo, propio Grupo Alfa, que ha trabajado en la producción de gas de lutitas del otro lado de la frontera en Estados Unidos. Entonces, digamos, estamos pensando en este tipo de empresas que ahora vengan a trabajar al lado mexicano. Pero también hay otros inversionistas, empresarios mexicanos que se han acercado para decirnos que ellos tienen interés en convertirse en empresas petroleras. A ver, ¿qué tan importante va a ser en este tema la experiencia? Porque entiendo, y también le pido que me lo aclare, que la norma en este momento, la norma oficial que existe, pues pide ciertos años de experiencia, cierto volumen de petróleo producido. ¿Qué va a pasar con esta norma? ¿Se va a cambiar la norma para que las empresas mexicanas puedan entrar en estas licitaciones? Sin duda vamos a tener que seguir la práctica internacional, y además hay que distinguir muy claramente en dónde pensamos que podemos ver en un inicio la participación de empresas mexicanas. Por ejemplo, si pensamos en las aguas profundas del Golfo de México, sin duda ahí pues estaremos viendo a las empresas líderes en el mundo que son capaces de llevar a cabo estas tareas. Las del Mar del Norte, las de quizá el presal brasileño. Exacto, estamos pensando en empresas efectivamente como sería Statoil, como sería Petrobras, como sería Chevron, BP, Shell, que son las que están trabajando incluso del otro lado de la frontera, en las aguas profundas del Golfo de México, del lado de Estados Unidos. Ahí pues en este momento es difícil pensar en una empresa mexicana que estuviera participando, salvo efectivamente Pemex, que evidentemente
evidentemente Pemex estará ahí, y sin duda Pemex ya ha anunciado que en aguas profundas estará llevando a cabo la migración de asignaciones a contratos para poderse asociar con empresas que tienen mayor experiencia y poderlo hacer como se hace en la práctica internacional a través de consorcios. Entiendo que la ronda 1 va a comenzar con los campos maduros. ¿Esa es la idea? Sí, la ronda 1, como tal y como la presentamos la semana pasada, sí, trae distintos tipos de campos, ¿no? Traemos los campos maduros, traemos crudos extrapesados, traemos aguas profundas, traemos yacimientos tanto en tierra como en agua, convencionales y no convencionales. Y eso es lo que va a traer la ronda 1. Un tema importante de la ronda 1 es que vamos a tener, por un lado, la participación de empresas que deseen asociarse con Pemex y que puedan hacerlo a través de esta migración que haga Pemex de asignaciones a contratos, y que ya el director de Pemex anunció la semana pasada 10 proyectos muy concretos, y también lo podrán hacer las que deseen participar en las licitaciones sin necesariamente asociarse con Pemex. A ver, creo que es importante aclarar una cosa, porque lo que se había discutido, por lo menos públicamente lo que se entendía, es que las empresas internacionales, en el contexto de esta reforma energética, venían pues a sacar el petróleo que no éramos capaces nosotros de sacar, pero de repente cuando escuchamos campos maduros, eso significa que son campos donde sabemos que hay petróleo, digamos, sabemos de hace muchos años que hay petróleo. ¿Por qué no hemos sacado nosotros ese petróleo de campos maduros? Es una pregunta muy válida y me da mucho gusto poderla responder. Yo creo que una de las cuestiones que ha sucedido es que, primero que nada, la tecnología ha evolucionado. Y entonces ha habido, por ejemplo, un campo que Pemex dejó de producir porque ya no era rentable, pero que sabemos que todavía hay recurso ahí, y con nueva tecnología se puede extraer mucho más petróleo. Ese campo quizás no es interesante para Pemex porque Pemex tiene un campo mucho más rentable. Ahí se abre justamente la oportunidad para que empresas más pequeñas que tienen esa tecnología y para las cuales sí es negocio, sí representa una oportunidad, inviertan y puedan producir este petróleo. Yo voy a tratar de explicarlo con palabras de alguien que no es experto, pero entiendo que de un pozo petrolero no se puede sacar el 100%. Así es. Se saca un porcentaje, si se saca 60, pues ya es muy bueno, ¿no? Pero en México a veces hemos sacado 25, en cuanto baja la presión del pozo hay que utilizar otro tipo de tecnología, y no hemos tenido como mexicanos, como industria petrolera mexicana, el acceso a esa tecnología, o a lo mejor por razones económicas hemos decidido que no conviene gastar tiempo y recursos en pozos que no tienen la suficiente presión. ¿Es ahí donde van a entrar las empresas internacionales o nacionales? Ese es un área de oportunidad para empresas tanto internacionales como nacionales, y efectivamente lo que ha venido sucediendo no es quizás necesariamente que no tengamos la capacidad, sino que hay algunos de estos campos que hace 50 años que los dejamos de producir porque la tecnología no existía en ese momento, y ahora con nueva tecnología se puede extraer más recursos. Sí. ¿Lo dije bien? Entonces, muy bien, lo dijo muy bien. Entiendo que hay 11,000 pozos de alguna manera clausurados en el país. Hay un número importante de pozos clausurados en el país, y justamente lo que estamos haciendo es evaluando y midiendo cuáles son los que tenemos conocimiento que todavía tienen más recurso para poder elevar rápidamente la producción. Bueno, subsecretaria, por último, una duda que muchísima gente tiene en este país. ¿Vamos a ser capaces, por nuestra, permítame decirlo, nuestra novatez en este tipo de licitaciones, o bueno, no lo hemos hecho desde hace muchísimos años, vamos a ser capaces de enfrentar a las grandes empresas de la industria petrolera internacional que tienen mucha experiencia en licitaciones, en producción de petróleo en diferentes países del mundo, en diferentes continentes? Vamos a, digamos, nuestra nueva reforma, nuestra reforma energética da los elementos de seguridad a los mexicanos para pensar que estas licitaciones pues van a ser, uno, transparentes, y dos, en beneficio de los mexicanos. Yo diría que sí, sin duda tenemos un reto importante hacia adelante, pero la reforma energética sienta las bases para poderlo hacer de una forma efectiva y correcta. Primero que nada, tenemos un órgano regulador que, si bien necesita crecer, no estamos partiendo de cero. La reforma de 2008 creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ha demostrado su eficacia, ya que pudo hacer una ronda cero muy bien y ha presentado ya primeros avances en ronda 1 que creo que son positivos. Adicionalmente, las
leyes que nos hemos dado, y particularmente la ley de hidrocarburos, contiene toda una serie de mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, y todos estos actos se van a estar llevando a cabo a la luz pública. Va a haber muchos controles, pesos y contrapesos, y de esa manera estamos asegurando que se pueda llevar a cabo todo esto de una manera eficiente, transparente y dando los mejores resultados para el país. ¿Nos dejó algo este periodo 2008-2014 de contratos incentivados? Digamos, ¿aprendimos algo? Sí, aprendimos, sin duda sí, aprendimos algo, y bueno, efectivamente estamos teniendo que aprender mucho y estamos teniendo que aprender de lo que es la mejor práctica internacional, y todas las reformas se ha podido ver a través de la legislación secundaria, pues nos hemos basado en lo que es la mejor práctica internacional, no estamos tratando de inventar nada nuevo. Lo que sí es importante es que el modelo que nos hemos dado los mexicanos es uno que está basado en licitaciones públicas internacionales, con un gran grado de transparencia y de rendición de cuentas. Pues bien, subsecretaria Melgar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros por la invitación. Aquí en Excelsior Televisión. Un placer. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.